Amigos, qué gusto saludarlos de nueva cuenta en este espacio de Entre Todos, nueva temporada estamos estrenando, así que bienvenidos, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. La invitación para que se queden y en esta ocasión se enteren del proceso rumbo a la elección del 1 de julio, así que la invitación para que continúen con nosotros y además en redes sociales se comuniquen, se contacten, ya saben, en Twitter, en Facebook y en la página del Instituto Electoral del Estado de México. Para empezar, si les parece bien, ¿qué tal con este resumen de lo más importante de las actividades del instituto? Adelante. Con la finalidad de que la ciudadanía conozca las diversas formas en que puede participar durante el proceso electoral 2017-2018, el Instituto Electoral del Estado de México, a través de la Dirección de Participación Ciudadana, desarrolla la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 en Cívica, misma que consiste en la realización de conferencias en espacios universitarios, mesas de análisis, diálogos de difusión, pláticas ciudadanas y conversatorios para la promoción y difusión de la participación política entre la ciudadanía. En la primera sesión ordinaria del Consejo General del IEM se aprobaron las adecuaciones a los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo distrital y municipal, así como la creación de la Unidad de Transparencia como Unidad Técnica del IEM, la integración de la Comisión Especial Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos y la Comisión Temporal de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación para el Proceso Electoral 2017-2018. El Instituto Electoral del Estado de México, a través de la Dirección de Partidos Políticos, comenzó con el monitoreo a medios de comunicación impresos, electrónicos, internet, alternos y cine, el cual comprende eventos de difusión, propaganda móvil o de tránsito, publicidad directa y los soportes promocionales. El monitoreo se realiza en toda la entidad y de manera extraterritorial en caso de que el distrito electoral sea colindante con las entidades de Morelos, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo o Ciudad de México. El pasado lunes 22 de enero venció el plazo para que los aspirantes a una candidatura independiente a los ayuntamientos recabaran apoyo ciudadano. Asimismo, los 43 aspirantes a candidaturas independientes para diputaciones locales continúan con la obtención de firmas mediante la aplicación del INE. Una vez concluido el plazo, el IEM realizará la validación correspondiente para posteriormente otorgar un reporte final. Con el objetivo de formar profesionales en el ámbito electoral, el Instituto Electoral del Estado de México, a través del Centro de Formación y Documentación Electoral, imparten desde 2009 las maestrías en Derecho Electoral y Administración Electoral, además de una especialidad en Derecho Procesal Electoral, brindando conocimientos y habilidades a los servidores públicos electorales del IEM, además de fortalecer la cultura político-democrática en la entidad. De acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios, los servidores públicos electorales del Instituto Electoral del Estado de México están obligados a presentar su declaración de situación patrimonial para verificar su evolución y con ello evitar que incurran en un conflicto, mismo que puede ser sancionado por la ley de acuerdo con el Sistema Estatal Anticorrupción. Pues ahí las actividades del Instituto Electoral del Estado de México, para quienes piensan que no se trabaja más que en las jornadas electorales, bueno, pues ahí está todo lo que se hace día con día. Y les quiero presentar a Pedro Zamudio, nuestro invitado en esta ocasión, el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, a quien saludo como siempre con mucho gusto. Bienvenido, Pedro, ¿qué tal? Gracias, Lupita, buenas noches y buenas noches a la audiencia. Oye, sí se trabaja, ya vimos parte de lo que se está haciendo. El Instituto Electoral del Estado de México es un grupo, está integrado por un grupo de hombres y mujeres que trabajamos todos los días convencidos de que lo que estamos haciendo tiene sentido. Oye, y bueno, ya hablando de este trabajo, un trabajo intenso para un año electoral muy importante donde se va a elegir al presidente de la República, pero en diferentes estados del país va a haber pues una elección de más de 3,000 cargos, ¿no? Sí, es una elección de baraja completa en muchos estados.
30 estados de la República, incluyendo por supuesto el Estado de México. Solo Nayarit y Baja California no tienen elección local este año. Es una elección el próximo 1 de julio. Estaremos acudiendo a las urnas millones de mexicanas y mexicanos para decidir cosas importantes para el futuro inmediato y para el futuro de mediano plazo de nuestras vidas. En el Estado de México, ¿cómo estamos en este momento? ¿En qué vamos? ¿Estamos en las precampañas? Es correcto. Estamos en la preparación de la elección. El Instituto Electoral del Estado de México tiene la responsabilidad de asegurarse de que el próximo 1 de julio, cada mexiquense que está en la lista nominal, ellas y ellos, tengamos cerca de nuestro domicilio una casilla instalada donde esté una boleta esperándonos para que podamos emitir nuestra opinión. Va a haber 5 boletas en la casilla, 3 para elecciones federales y 2 para las elecciones locales, y en este momento el Instituto Electoral del Estado de México está en esta etapa de preparación de la elección. Se han venido sucediendo muchas cosas. La parte más importante en este momento, digamos, políticamente hablando, sería eso, las precampañas, los partidos políticos, las coaliciones que eventualmente solicitaron su registro como tales, las candidaturas comunes que se registraron ante el instituto, están determinando quiénes serán sus candidatas y candidatos, un asunto no menor. Por esta elección en el Estado de México, por primera vez tendremos la obligación y la oportunidad de aplicar el principio de paridad en el registro de candidaturas. Todas las candidaturas que se postulen tendrán que ser por lo menos la mitad para un género y la mitad para el otro, y estamos desarrollando muchas actividades para que este 1 de julio estemos en posibilidades de libertad, de votar en libertad y en secreto. Oye, qué bueno, ¿no? 50-50. Es un avance, me parece que es fundamental, tendremos la necesidad de aplicarlo. Los partidos políticos tuvieron tiempo para ajustar su normatividad interna y yo noto, soy honesto, noto mucha disposición de parte de los institutos políticos en el Estado de México para hacer efectivo este principio. Además que está por ley, ¿no? Antes eran otras las cuestiones, era si quieres, si puedes, pero ahora es... Ahí está en la ley y lo dice y lo tienes que hacer. Antes decía preferentemente y ahora dice cómo tiene que ser. Claro. Oye, en este tema de la elección, ya nos dices cómo se están moviendo las cosas, pero por ejemplo también los independientes. ¿Ahí qué es lo que estamos viendo hasta este momento? En el Estado de México ya sería esta la tercera ocasión, la tercera elección donde pueden participar candidatos independientes. En 2015 tuvimos la primera experiencia, hubo en aquel entonces candidatas y candidatos a presidencias municipales y a diputaciones locales. Después tuvimos la elección de gobernador, donde también hubo participación de una candidata independiente, por lo menos formalmente, que estuvo en la boleta y que participó activamente. Y en esta ocasión en este momento también hay un plazo, todavía está abierto el plazo, para que quienes están buscando ser candidatas y candidatos independientes a una diputación local, todavía estén en posibilidades de recabar su apoyo ciudadano. Vale la pena recalcar, el proceso de la recabación del apoyo ciudadano en el Estado de México se hizo exclusivamente a través de la aplicación, el aplicativo que el INE dispuso para este fin, y me parece que fue en ese sentido una experiencia muy exitosa. Nos garantiza muchas cosas a 3 partes importantes en este procedimiento. Le garantiza a la persona que apoya a un aspirante candidato independiente de que sus datos no podrán ser mal utilizados, porque aunque se recaba una fotografía formalmente de la credencial para votar, esta no se almacena en el dispositivo donde se toma la foto, sino se envía al INE para que su eventual validación. Una vez que se envía, queda borrada y nadie más podría utilizarla, queda encriptada, pues es información protegida. Lo que no pasaba cuando entregabas una fotocopia, o lo que no pasa cuando entregas una fotocopia de tu credencial. Como se hacía en el pasado. Exacto, es una garantía para quien apoya. Es una garantía y una ventaja para el propio aspirante, él o la aspirante, porque sabe cuántos de los apoyos que está remitiendo son válidos, son suficientes, son efectivos, y entonces puede organizar y planear mejor sus actividades para recabar los apoyos necesarios. Y es una garantía para la autoridad porque sabemos que estamos recabando, o se están revisando apoyos de personas que realmente quieren apoyar a un aspirante candidato independiente, presentando en ese momento su credencial para votar. No se valen fotocopias, no se valen firmas que no son las registradas, y el INE está revisando con mucho detalle, ha sido noticia en estos últimos días, por eso lo afirmo, que el INE nos ha garantizado que solamente estarán en la boleta el 1 de junio quienes legítimamente obtuvieron el apoyo necesario. Qué bueno que mencionas esto porque hay varias preguntas sobre el tema. Por ejemplo, en el de la aplicación, al principio vimos que hubo mucha inconformidad, que los candidatos a diferentes niveles decían, oye, no me está funcionando la aplicación. ¿Esto ya es un tema superado? Tuvimos una ventaja en el Estado de México. Cuando empezó a recabarse el apoyo ciudadano en el Estado de México, que fue a partir del 24 de diciembre del año pasado, ya habían pasado varias semanas de recopilación de apoyos para quienes querían ser aspirantes o quieren ser candidatos independientes a un cargo en una elección federal. Entonces, esa curva de aprendizaje, digamos, estaba superada. Te señalo como un dato relevante para la audiencia, es en los aspirantes que lo intentaron para ser para ser candidatos independientes en un municipio, hay municipios donde se tiene el triple de las firmas necesarias, por ejemplo. Hay municipios donde se tiene el doble de las firmas necesarias. Hay municipios donde 2 personas lo intentaron y los 2 consiguieron el apoyo. Entonces, la app o la aplicación no fue un tema determinante para que
se consiguiera o no el apoyo ciudadano. Ahora, en el tema de las firmas, mucho se denunció que si se habían comprado, que si se había dado algún paquete para que el candidato tuviera a lo mejor las credenciales. Aquí en el Estado de México, ¿cuál fue la experiencia? ¿Cuál ha sido la experiencia? El INE es quien está recabando y revisando esta información. Me parece muy oportuno, el INE me parece que lo hizo muy oportunamente, mostrar o hablar, poner en público, poner de conocimiento público que hay quienes están intentando vulnerar, digamos, el procedimiento, que obtuvieron datos válidos del padrón y los pusieron o los sobrepusieron a formatos que parecían credenciales para votar, intentando burlar el sistema. Me parece muy oportuno que el INE nos dé esta garantía a todos los participantes de que esos no serán apoyos válidos. Quien presentó copias o tomó datos no de una credencial, sino de una fotocopia de la credencial, tampoco le van a ser considerados como válidos. Y insisto, es una garantía de que solamente estarán en la boleta quienes obtuvieron apoyos legítimos. La fiscalización la está haciendo el Instituto Nacional Electoral. ¿Ustedes qué información están recibiendo y de qué manera están participando con este tema de los independientes? Nosotros tuvimos que darle a todos los aspirantes las mejores condiciones. Hicimos la convocatoria desde el mes de octubre con tiempo suficiente para que se hicieran todos los trámites necesarios para que en diciembre solicitaran este registro como aspirantes a candidato independiente. Les estamos entregando la información que el INE solicita. Como bien dices, la fiscalización de sus ingresos y egresos la hace el Instituto Nacional Electoral y tienen ellos obligación. En breve habrá en el propio instituto un curso de reforzamiento para los aspirantes, porque es un asunto interesante. Hayan o no conseguido el apoyo suficiente, tendrán que entregar cuentas y reportar al Instituto Nacional Electoral cuánto recibieron, cuánto usaron y dónde están los recursos. Ahora, para las personas que nos están sintonizando, quienes nos ven y quienes nos escuchan, además, porque queremos saludar a nuestros amigos que están sintonizando la radio también aquí en Mexiquense. Las personas que son candidatos independientes o que quieren o que aspiran a ser candidatos independientes, ¿cuándo se sabe si pasaron, si no pasaron, si cumplieron estos requisitos, si cubren con las firmas o no? El primer requisito es el conseguir el apoyo suficiente, por lo menos el 3% de las personas que están en la lista nominal de nuestro municipio o nuestro distrito, en el caso de ellos y ellas como aspirantes, deben haberles apoyado. Hay un plazo, tuvieron 30 días para ayuntamiento, que venció el pasado 22 de enero, y hay un plazo más amplio para diputaciones, que es de 45 días y vence hasta el 6 de febrero. Una vez que estos apoyos están recabados, tenemos una gran ventaja, Lupita. Tenemos varias semanas para hacer esta revisión detallada, eventualmente incluso para decirle a algún aspirante, ¿sabes qué? No te alcanzan las firmas, tuviste tantas, y que este aspirante tenga un tiempo todavía prudente, necesario para tener una garantía de audiencia, que es lo que la ley ha reconocido como un derecho de las personas, para aducir a lo que a su derecho corresponda, ¿no? Se le podrá decir, a ver, esta firma no vale porque es una fotocopia, y entonces él podrá proporcionarnos información adicional que pudiera eventualmente aumentar su cantidad de apoyos. Pero este es un procedimiento que será paulatino y será resuelto antes de abril, porque es hasta abril cuando se registran los candidatos. Entonces, para efectos prácticos tenemos 2 meses, todo febrero y marzo, para detallar con ellos, darles la oportunidad, en su caso, incluso inconformarse con esta determinación de la autoridad. La autoridad les tendremos que notificar oficialmente: este es tu número de firmas o de apoyos válidos, y si están inconformes con esta determinación de la autoridad, todavía tendrán tiempo para acudir a las instancias jurisdiccionales. Esto también lo quiero señalar porque en procedimientos anteriores, en la elección del 2017 o incluso en la del 2015, las personas llegaban a registrarse y en ese momento entregaban su apoyo en papel, había que revisarlo y todos los plazos se acortaban. En este caso, para el 2018, tendremos todos la garantía de que se hará con la suficiente atención, cuidado y el detalle necesario para dejar a salvo los derechos de todos los participantes, del aspirante, de quienes lo apoyaron en su momento, y los derechos de todos los demás participantes, de que sepan que solamente participarán o llegarán a la boleta quienes tengan cumplan con los requisitos de ley. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rapidísimo. La invitación para que se queden con nosotros y se enteren, por supuesto, de lo que está sucediendo rumbo a la elección del 1 de julio. Continuamos. Amigos, estamos de regreso. Muchas gracias a ustedes que continúan con nosotros, porque esto es Entre Todos y ustedes lo saben, sus opiniones son muy importantes y enriquecen este espacio que es de discusión, de debate, de reflexión. Y bueno, ¿por qué es importante votar? ¿Usted qué piensa? ¿Por qué sí es relevante acudir a la urna el próximo 1 de julio? Esto fue lo que nos respondieron.
pues pienso que es importante porque, pues para quedar un poco conformes, ¿no? Porque ya estás aportando tu voto, lo que tú quieres. O sea, y si por algo lo elegiste es porque te parece bien lo que te está proponiendo. Es importante básicamente porque nosotros somos los que elegimos, o sea, no podemos dejar nuestro voto tirado a la basura o algo por el estilo, o sea, al final de cuentas, pues yo creo que es tu labor social y lo tenemos que cumplir, quieramos o no, porque pues, no podemos dejar el destino del país o de los municipios en manos de otras personas. Es importante que votemos este 1 de julio, puesto que la presidencia municipal, tanto diputados, son nuestros representantes. Entonces es importante que decidamos bien quién nos va a representar, quién va a manejar todo el dinero, tanto del Estado como del país. Entonces es muy importante que sepamos quién va a gobernarnos y a llevar las decisiones del país. Bueno, ¿y usted qué opina? Ya escuchamos las voces de diferentes ciudadanos que participan con nosotros, como siempre, en esta sección. Y bueno, Pedro, tenemos derechos y obligaciones como ciudadanos. Hemos escuchado voces interesantes, ¿no? Decidamos bien quién nos va a representar, quién nos va a gobernar, cómo se va a mover, cómo se va a dirigir un municipio, cómo se va a dirigir un gobierno hasta el nivel de la presidencia, ¿no? Uno de los participantes decía algo muy interesante, ahorita, no dejemos en manos de otros, es una parte fundamental. El próximo 1 de julio tendremos cerca de nuestro domicilio, en el lugar acostumbrado, una boleta esperándonos para que manifestemos nuestra opinión. Si no la usamos nosotros, no la puede usar nadie más, pero si no la usamos nosotros, estaremos dejando en manos de alguien más la decisión de muchas cosas interesantes, decía una jovencita de las participantes, en quién va a manejar los recursos, claro, pero además quién va a tomar las decisiones, cómo las va a tomar, con base en qué. Creo que es muy importante que nos informemos, nos involucremos en el proceso electoral para llegar al 1 de julio con la información suficiente para ejercer un voto razonado. Hoy uno de los ejes precisamente de esta elección, no hay pretexto. No hay pretexto esto de que no vale mi voto, es que siempre ganan los mismos, es que no van a dejar pasar a X o a Y. Es el eje de nuestra campaña, no hay pretexto. No hay pretexto. Cualquier pretexto que una persona nos dé por el cual no participa, se anula si participa. ¿A qué voy? La gente pudiera decir, yo no voto porque yo no quiero votar, porque siempre ganan los mismos. Bueno, si votamos todos, no hay manera de que ganen los mismos, salvo que estén haciendo muy bien su labor. Es un asunto interesante. En el Estado de México, en esta elección, vamos a poder, si así lo deciden los partidos políticos, reelegir a alguno de los actuales ocupantes de los cargos de las diputaciones o de los integrantes de los ayuntamientos, y vamos a poder con nuestro voto decidir directamente si hicieron o no un buen trabajo en esa labor que les dimos hace 3 años. Entonces es nuestra participación lo que permite que nuestra comunidad se desarrolle de la manera más armónica posible. Además, nos has explicado en otros programas que hemos tenido que ha habido alternancia, es decir, no ganan siempre los mismos, ¿no? Hemos visto cómo ha habido diferentes gobiernos de diferentes partidos. El Estado de México es en ese sentido muy plural. En la última elección de ayuntamientos en 2015, todos los partidos políticos que participaron y obtuvieron por lo menos el 3% de los votos, todos tienen ahorita un ayuntamiento en funciones. Entonces, tenemos como ciudadanos la oportunidad de evaluar, de revisar, de conocer las propuestas, no solamente las figuras o las caras o los spots, sino conocer finalmente las propuestas para con base en eso ejercer un voto libre y razonado. Hoy las coaliciones y candidaturas comunes que mencionabas hace unos momentos, ¿qué son las coaliciones y qué son las candidaturas comunes? ¿A qué se refiere? ¿Cómo debemos entenderlo los ciudadanos? En el Estado de México los partidos tienen tres posibilidades de participación en la boleta. Pueden ir solos, cada quien por su cuenta, y aparecerán en la boleta de manera diferenciada, cada uno identificado con su logo y el nombre de su candidato, o pueden asociarse. Hay 2 modalidades de asociación, la candidatura común y la coalición. Candidaturas comunes registradas para el proceso electoral en marcha, solamente hubo una, integrada por los partidos PRI, Verde y Nueva Alianza, en 15 de los 45 distritos electorales. Para efectos prácticos, lo que van a encontrar los electores de esos 15 distritos es que en la boleta electoral no van a estar separados los logos de PRI, Verde y Nueva Alianza, sino en un solo apartado de la casilla estarán los logos de un logo donde se agrupen los 3 partidos y solamente una vez el nombre de su candidato. Será en ese sentido una boleta más corta, más acotada, y solamente el momento en que voten por esa coalición. Oye, qué bueno, porque si no tendríamos una boletota, ¿no? Para votar por esta candidatura común, en ese momento se vota en automático por los 3 partidos. En la coalición hay una diferencia, porque los partidos, aunque se organicen y se asocien, han solicitado su registro para esta elección 2 coaliciones, una integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, y otra por el partido Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social. Estas 2 coaliciones aparecerán en la boleta, cada logo diferenciado,
y las personas que pueden marcar una, dos o las tres opciones estarán votando por el mismo candidato que esta coalición presente. Oye, en el caso de los partidos políticos, por ejemplo, ¿hay partidos locales? Sí, hay un partido en la contienda, el Partido Vía Radical, que obtuvo su registro antes del inicio, durante el desarrollo del proceso electoral anterior y decidió posponer su participación hasta este proceso electoral. El partido político Vía Radical se llama, estará en la boleta en donde registre candidatas y candidatos, cumpliendo con las mismas obligaciones de los partidos políticos, tendrá que respetar la paridad y podrá decidir en qué distritos y en qué municipios presentar a sus candidatas y candidatos. Mucha gente se queja de que hay muchísimos candidatos para muchos partidos, pero en esta ocasión estaremos viendo que se están agrupando, ¿no? Así va a estar funcionando ahora. Vamos a ver a lo mejor menos candidatos. Vamos a ver menos candidatos, pero los partidos políticos seguirán, digamos, déjenme usar la expresión, corriendo su misma suerte, su propia suerte. Los partidos políticos en el Estado de México y a nivel federal optaron por diferentes modalidades de participación. Hay coaliciones parciales, hay coaliciones flexibles y esto se va a representar en la boleta. A mí me parece que no es que haya muchos partidos, lo que pasa es que entre más opciones tengamos y solamente nosotros los electores somos los que decidimos y permitimos o decidimos quiénes siguen en la contienda, porque deben obtener por lo menos el 3% de los votos para continuar siendo partidos políticos. Y este es un dato importante. Estaba escuchando un spot que dice que si quieres participar como observador electoral, lo puedes hacer. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las funciones? ¿Quiénes pueden participar? ¿Qué van a hacer? Todos los mexicanos en edad de votar tenemos un tipo de participación en el proceso electoral independientemente de nuestra condición personal. Todos podemos ser electores o debemos ser electores, todos los que tenemos credencial podemos ser electores, algunos y algunas serán candidatas y candidatos, otros pueden optar para ser funcionarios representantes de los partidos políticos, otros trabajamos directamente en esto y somos funcionarios electorales, pero hay un gran número de personas interesadas en lo electoral que no están ni como candidatos, ni como representantes de partido, ni como funcionarios electorales. Ellos pueden optar por participar como observadores electorales. ¿Qué hace un observador electoral? Dar fe, básicamente, Lupita, verificar con su presencia, con su solicitud de información, con la información que recopile, acopie durante todo el proceso electoral, incluyendo la jornada electoral y después de la jornada electoral, información que nos sea útil a todos los demás para saber que las elecciones se desarrollaron de la manera más adecuada. Para efectos prácticos, un observador es alguien que vigila que las autoridades electorales, que los partidos políticos, que los candidatos estemos cumpliendo cada quien nuestro rol dentro de los límites legales y podrá al final de la elección entregar un informe detallado de todo lo que vio y de lo que observó. Es importante, no es un funcionario electoral, no tiene capacidad para determinar a partir de su observación lo que estuvo bien y lo que estuvo mal, pero sí nos puede hacer una relación muy detallada, nos sirve, digamos, como un testigo social de que el proceso electoral se desarrolló o se está desarrollando de la manera adecuada. En el caso de las próximas elecciones, ¿cómo se puede acercar a alguien que quiere ser observador electoral y que quiere participar justamente el próximo 1 de julio de este 2018? Ya está abierta la convocatoria y se cerrará hasta dentro de algunos meses. Lo que tiene que hacer es acercarse a la oficina del INE más cercana a su domicilio para solicitar su acreditación. Le van a pedir que llene una solicitud muy elemental con sus datos personales, que entregue 2 fotografías tamaño infantil y que nos haga favor de tomar un curso específico. También esto es importante. El observador electoral no observa a partir de lo que él cree o de lo que él le parece que está bien o está mal, sino el observador electoral debe tomar un curso para que conozca cuáles son los pasos que se están siguiendo, cuáles son las etapas del proceso electoral y sepa qué es lo que va a ver para confirmar que se está haciendo bien o no. Oye, para quienes nos están escuchando y para quienes nos ven, ¿qué tanto peso tiene el informe de un observador electoral? Es un peso simbólico, déjame usar la palabra, pero muy importante, Lupita. Lo que un observador electoral nos trae al final, nos entrega, nos refleja en sus informes, nos sirve para mejorar. No tienen peso jurídico, estos no pueden servir como prueba en favor o en contra de alguna determinación que la autoridad tome, pero sí es un asunto más de calidad moral, de autoridad moral. El observador y el observador electoral son una figura fundamental en el proceso electoral porque son eso, personas mexicanas y mexicanos interesados en el proceso electoral que observan que todo se esté desarrollando de manera adecuada y eventualmente, si no, nos hagan ver nuestras áreas de mejora, digamos. ¿Puede haber observadores extranjeros? Estrictamente en la legislación nacional no existe la figura del observador electoral, internacional o extranjero. De hecho, señala y puntualiza la ley que la observación electoral es una actividad específica y solamente permitida a los nacionales. Lo que sí tenemos durante las elecciones, como la del próximo 1 de julio, son visitantes extranjeros. Se organizan diferentes agrupaciones internacionales, organismos como la OEA, como la Unión Europea,
organismos de observación electoral regional, sobre todo latinoamericanos, que acuden a invitación expresa de las autoridades para verificar otra vez esto, conocer y dar su punto de vista y ofrecernos observaciones o sus consejos respecto de qué podríamos mejorar. A mí me parece que la observación electoral internacional es un aliciente para mejorar, es una oportunidad de conocer, de identificar con mejores prácticas desde otras visiones, desde otros países, aquellas cosas con las que podríamos mejorar, y te adelanto que seguramente en esta elección del 1 de julio tendremos visitantes extranjeros con esa calidad de visitantes, no tanto de observadores como la ley lo prevé en México. Oye, yo me acuerdo que hace algunos años era una súper noticia cuando hablábamos de observadores electorales, porque no estábamos acostumbrados. Ahora, la verdad es que es una gran noticia que ya no sea noticia esto de los observadores, ¿no? Así es, ya es cada vez más una práctica común. Hay personas que afortunadamente buscan incluso cada elección repetir su experiencia y tienen mucho que aportar, porque ya no solamente comparan lo que está sucediendo durante este proceso, sino lo pueden comparar con procesos anteriores. Es una figura que abona por todos lados, por donde le busquemos al proceso electoral, y la convocatoria está abierta, y a las y los interesados les invito a que se acerquen. La información está en nuestra página pública, en la propia página del INE, y es un trámite realmente muy sencillo. Muy bien, pues vamos a continuar con más, pero antes hacemos una pausa y regresamos rapidísimo. Quédese con nosotros en redes sociales, acuérdese que se puede comunicar con nosotros. Para mí es importante votar este 1 de julio, primero que nada por la rectoría del país, en lo cual versa sobre la economía de nosotros, la estabilidad, tanto social, cultural como económica, y buscar un desarrollo entre todas las personas. Y por eso debemos conocer muy bien a nuestros candidatos y escoger correctamente a nuestro futuro presidente de México, dado que de él corresponde lo que es la rectoría del Estado y un correcto desarrollo en el país. Si queremos exigir que nos cumplan, pues también nosotros debemos de cumplir, ¿no? Porque es un deber ciudadano cumplir ese día. Yo considero que es importante porque como pueblo nos podemos unir para elegir a nuestros gobernantes. Es importante el voto ciudadano, toda la vida ha sido, porque representan cambios, representan evolución y la manifestación más clásica de la democracia electoral. Lamentablemente en México tenemos un vicio de hace muchos años, no se respeta el voto. Antiguamente se embarazaban las urnas, ánforas se llamaban, hoy se compra el voto. Muchas veces la gente se desalienta y no vota por los resultados que dan los gobiernos de todos los niveles. Pues hay estas voces que siempre son importantes, pero también queremos escuchar la suya a través de nuestras redes sociales. Se puede contactar con nosotros. Y bueno, interesantes de nueva cuenta los comentarios, las opiniones. Me llama mucho la atención esta de que a veces la gente se desanima, Pedro, pero no hay pretextos, ¿no? Tenemos que participar, sin duda alguna. Es muy curioso. Si pudieron notar la diferencia de edades entre los participantes, habla de su experiencia. Para muchos jóvenes pudiera parecer que la democracia es algo que ya tenemos, que ya conseguimos, y para quienes tenemos un poquito más de edad, sabemos que es algo que nos ha costado mucho trabajo construir y que tenemos que cuidar entre todos. Es una flor frágil, me gusta usar esa imagen, que necesita de cuidado de todos nosotros, y es solo nuestra participación la que le va a permitir mantenerse o no. Sí, y bueno, pues ahí está el debate, la información. Tenemos que obtener información. Se habla de que entre mejor informados estemos, mejores decisiones tomamos. Así es. Necesitamos que nuestro voto sea informado. Es obligación de los partidos, de los candidatos y también de las autoridades proveer de toda la información necesaria para que el próximo 1 de julio, cuando estemos frente a esas boletas en blanco, tengamos todo lo que necesitemos para hacer la
la mejor elección, que es la nuestra. Oye, por eso te agradecemos que estés hoy platicando con nosotros en este espacio, porque, bueno, pues este es un foro realmente de reflexión, pero de mucha información, de muchas noticias. Yo te quiero preguntar sobre un término que hemos estado escuchando mucho, de los monitoristas. ¿A qué se refiere? Los monitoristas. El Instituto Electoral del Estado de México, como autoridad, tiene la obligación, está en nuestro Código Electoral local, asegurarse de que los partidos políticos, los candidatos, las figuras políticas en el Estado se conduzcan dentro de los márgenes de la ley. La promoción de las diferentes actividades que se realizan, de las precampañas, de las propias campañas, se realizan en un marco jurídico que hemos logrado afinar, me parece lo suficiente como para que podamos darle un seguimiento puntual, Lupita. Hay campañas que se desarrollan, una buena parte de las campañas se desarrollan en los medios electrónicos, en radio y televisión, y el monitoreo de estas campañas le corresponde al INE, tiene tecnología, tiene una capacidad instalada ya muy importante en todo el territorio nacional para darle seguimiento a lo que pasa en radio y televisión, pero hay muchas otras cosas que suceden fuera de la radio y la televisión. En el Estado de México le conocemos a lo que pasa fuera de radio y televisión como los medios alternos, incluyendo las redes, la internet y las publicaciones electrónicas, la propaganda que se coloca en la calle, en la vía pública, en los postes, no debe hacerse, pero si se coloca se debe identificar, en los espectaculares, en las carteleras, en los parabuses, en los medios de transporte. Entonces, toda esta otra, digamos, campaña o actividades de promoción que se realizan fuera de los medios electrónicos establecidos de radio y televisión, es una responsabilidad del Instituto Electoral del Estado de México darle un seguimiento puntual. Tenemos un mecanismo para que a través de monitoristas, son cientos de compañeras y compañeros, más de un ciento de compañeras y compañeros que están ahorita recorriendo sus distritos, sus municipios en todo el territorio estatal para constatar y lograr obtener imágenes, testigo de toda la propaganda que se esté desarrollando por los actores políticos en el Estado de México. Nos van a hacer favor de mostrarnos algunas imágenes de nuestros compañeros monitoristas, que es importante que la audiencia las conozca para que los identifique el personal. Oye, muy importante, ¿verdad? Saber cómo van vestidos. La indumentaria es fundamental, es una indumentaria especial, útil, se fijan, es un chaleco de varias bolsas, son compañeras y compañeros que están recabando datos permanentemente en campo, digamos, pie a tierra, traen su identificación, un gafete con su nombre, traen esta gorra tipo cazador, le llamamos, y bien identificados, se trata de personal del Instituto Electoral del Estado de México, que está justo haciendo eso. Es importante porque eventualmente los podrá notar la gente tomando fotografías y ya de repente alguien tomando fotos nos parecen extraños o sospechosos. Se pueden acercar con toda confianza y con ellos confirmar que son efectivamente personal del instituto, traen su gafete. En el gafete traemos la LADA 800 del instituto, por si quisieran incluso. O sea, ha habido malas experiencias, no se quiere que se repita, las personas están plenamente identificadas. Si hay alguna situación, se pueden comunicar con ustedes y ahí pueden confirmar, ¿verdad? Exactamente. Que se trata de nuestras compañeras y compañeros monitoristas están recorriendo el campo, traen un teléfono inteligente que tiene una cámara que les permite incluso ubicar geográficamente exactamente dónde está el espectacular o la propaganda que están ellos registrando. Van a estar presentes en los actos de campaña, en los actos de precampaña, en las actividades públicas de partidos y candidatos, y es importante que la gente los conozca y los apoye. Pero además es su trabajo, ¿no? Exactamente, nos están ayudando a todos a cuidar nuestras elecciones, entonces veámoslos, identifiquémoslos y apoyémosles cuando haga falta. Muy bien, y bueno, estas personas monitoristas también reciben una capacitación, una preparación. Así es, tuvieron incluso un procedimiento de selección muy específico, tuvieron que aplicar un examen, solamente se seleccionó un número determinado de muchos aspirantes a monitoristas. Son personas que además allá en sus municipios, en sus distritos, están realizando esta actividad cotidianamente y están reportando y están siendo supervisados. Tienen supervisores que nos garantizan a todos que el trabajo que estén haciendo lo hagan dentro del marco legal. Para nuestros amigos de radio, estas personas llevan sus chalecos, llevan equipo, llevan sus mochilas, portan su gafete. Sí, los van a identificar, es un chaleco, y qué bueno que me recuerdas que ya estamos también, vamos a poder ser escuchados en Radio Mexiquense, lo cual agradezco mucho porque es una vía más para dar difusión a las actividades del instituto. Esta gorra tipo cazador es una gorra amplia de color beige o caqui, en la que está identificado con el logo del Instituto Electoral del Estado de México. Los chalecos también tienen el logo del instituto y en la espalda tiene un letrero muy grande que dice actividad de monitoreo de propaganda.
la mochila de los compañeros es negra y también tiene el logo del Instituto Electoral del Estado de México. Están perfectamente identificados para que nadie se confunda y nadie los confunda. Claro. Y ante la duda, te digo, traen su gafete con su nombre, su fotografía y se puede llamar para constatar que efectivamente es personal del instituto. Este trabajo se ha hecho más eficiente ahora con las redes sociales, no es inmediato. Con los medios electrónicos, Lupita, hace tiempo, antes digamos, de la modernidad, ese trabajo se hacía, los compañeros llevaban cámaras fotográficas normales, tomaban la fotografía, después regresaban en la tarde, la tenían que digitalizar, subir a un sistema, referir y poner los datos de identificación. Actualmente no, se ha mejorado bastante. Te decía, la fotografía se toma y en ese momento queda georreferenciada de en qué manzana, en qué esquina, en qué calle, en qué paraje, en qué carretera fue tomada la fotografía. Se tienen además por obligación ahora los partidos políticos, es una novedad que van a notar tu audiencia en los espectaculares que se coloquen en la vía pública, para que un espectacular pueda ser identificado como un espectacular legal, digamos, formal y que sí está registrado ante la autoridad, para notar que una buena parte de un ángulo del espectacular tiene un número, un folio, que el INE les asignará a cada uno de los espectaculares que se pongan en la vía pública. O sea, no van a poder hacer chanchullos. Es un folio irrepetible que además va a permitir que si tomamos la foto desde dos ángulos diferentes, no se considere que son dos espectaculares distintos. Al ver el folio sabremos que así haya 8 fotos, sabemos de qué espectacular se trata. O sea, si se toma la foto y se ve que no es el número, le van a decir al partido político, oye, a ver qué está pasando ahí. O si no tiene número, también es una eventual, podría representar digamos, ser testimonio para una eventual sanción de los partidos políticos. Algo interesante es toda la propaganda que los partidos políticos y candidatos coloquen en la vía pública es legal, está permitida, siempre y cuando sea de la registrada y de la permitida por la ley. Si algún partido político detectara, por ejemplo, que alguien, por hacerle el favor, déjame ponerlo entre comillas, de poner propaganda a su nombre y el partido no la reconoce, tiene un mecanismo legal para deslindarse y decir, espérame, esa no la puse yo, no me la cuentes, pero tiene que hacerlo. Entonces es un asunto de corresponsabilidad entre la autoridad y los actores políticos. Ahora, dinos una cosa, ¿cómo están trabajando con el Instituto Nacional Electoral? Sabemos que pues ahora hay coordinación en diferentes momentos, etapas, elecciones. Hemos tenido ya diferentes experiencias desde 2015 de coordinación con el Instituto Nacional Electoral y es muy afortunado, me complace poder informar a tu audiencia, Lupita, que se está desarrollando de la mejor manera posible. Son profesionales, los compañeros del INE son profesionales, han reconocido en el IEM nuestro profesionalismo también y no tenemos ningún problema. Vamos a tener que coordinarnos, por ejemplo, la capacitación de las personas que van a recibir y contar nuestros votos el 1 de julio es responsabilidad del INE. Pero esas personas tienen que saber cómo se cuentan y se reciben los votos de la elección local. Entonces tenemos que preparar manuales con los lineamientos del INE, pero hechos por el IEM, para que les sean entregados y les sean explicados a estos funcionarios. No nada más desde que ya llegué y ya estoy aquí, a ver, échenme los votos. Es una coordinación permanente. El próximo 1 de julio, eventualmente, esto está previsto y está por definirse la cantidad y la modalidad, pero en las casillas, para el traslado de los paquetes, cuando las casillas cierren y se tengan que llevar los paquetes a las diferentes oficinas, entenderás que son varias, porque una es la oficina distrital del INE, otra nuestra oficina distrital del IEM y otra nuestra oficina municipal del IEM. Los paquetes tendrán que salir hacia rutas diferentes y tendremos personal seleccionado por el INE y capacitado y pagado, digamos, por el Instituto Electoral del Estado de México para que auxilie a los funcionarios de casilla en esta distribución de los paquetes. Entonces, la coordinación es fundamental. Yo he usado la figura y me parece que es bastante explicativa. Lo que antes hacíamos por lógica y por sana costumbre, ahora lo hacemos obligados por la ley, pero me parece que ha sido muy afortunado. En el Estado de México al menos no hemos tenido ningún problema, no nos hemos contrapunteado con el Instituto Nacional Electoral. Es una actividad de coordinación reconociendo los ámbitos de responsabilidad y los profesionalismos de ambas instituciones. Muy bien, pues seguimos platicando contigo en esta ocasión y nosotros vamos a Cultura Colectiva. La película Arráncame la vida narra la historia de Catalina Guzmán de Asensio, quien lucha contra la opresión de su esposo, el general Andrés Asensio, en el México de 1930. Catalina se casa muy joven con un prominente político, el general Asensio. Desde el inicio de su relación, el carácter agresivo e impulsivo del general chocan con la rebeldía y frescura de Catalina. El general Asensio logra escalar peldaños dentro de la política mexicana y de ser gobernador de su estado, salta a ser un serio aspirante a la presidencia de la República. A lo largo de los años, Catalina intenta ser el contrapeso de su esposo, si bien no con el poder, al menos bajo la forma de conciencia reprochadora, intentando sensibilizar a su marido ante las causas de los oprimidos.
Después de muchos años de vivir así, Catalina tiene una aventura con un joven idealista, un director de orquesta que lucha por derrocar al gobierno de México en turno, situación que le acarreará la muerte al joven a manos de sus enemigos. Esto provocará la ruptura definitiva de Catalina y Andrés, que desembocará en el asesinato de este a manos de ella. Interpretado por Ana Claudia Talancón y Daniel Jiménez Cacho, una cinta dirigida por Roberto Snyder, es la recomendación cinematográfica de Entre Todos. Amigos, hacemos una pausa, pero regresamos rapidísimo. La invitación para que continúen con nosotros y acuérdense, en redes sociales, ahí estamos. Bueno, pues es importante que todos votemos porque con eso ya estamos hablando de que no nos gusta, de que sí nos gusta y si queremos cambiar algo en nuestro gobierno, es importante que lo expresemos por medio de nuestro voto. ¿Por qué? Porque hay que demostrar la educación que tenemos para saber elegir nuestros gobernantes, porque hay que aplicar pues, lo que nos han enseñado nuestros papás, que es con conciencia y viendo los resultados que se necesitan en el país, y viendo la educación que tenemos, aplicar nuestro voto para poder elegir mejor a nuestro gobernante. Pues yo creo que es importante para que cada quien elija las mejores opciones. Creo que todos tienen esa importancia para que hagan efectivo su voto, ¿no? Su decisión de elegir a la persona que creen que es la mejor. Bueno, pues estamos platicando de algo bien importante porque este 31 es el último día para que se inscriba usted en el padrón o te inscribas tú si vas a votar por primera vez. Pedro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya tenemos prácticamente pues estos días de enero, muchísima gente que a última hora dice, ¿sabes qué? Yo necesito mi documento y hay, no sé, filas de hasta 200 personas en algunos módulos del instituto precisamente para renovar la credencial, para cambiar de domicilio, para inscribirse, pero platícanos, por favor. Es importante aclarar, Lupita, el plazo que se vence el próximo 31 de enero es para actualizar el padrón. En el padrón estamos todos los que hemos solicitado una credencial para votar, la hayamos recogido o no. Y el plazo, tenemos que saber cuántos somos y dónde estamos, porque con base en eso es como se organizan las elecciones. Sabemos cuántas boletas mandamos a hacer, sabemos cuántas casillas se necesitan, en fin, es muy importante poner un plazo y un límite para que el padrón se cierre, digamos. El próximo 31 de enero vence el plazo para que las personas se inscriban por primera vez o realicen algún ajuste en sus datos, una corrección de datos o un cambio de domicilio. Esos son los tres trámites que tienen plazo fatal el 31 de enero. ¿A qué voy? Si a la persona se le extravió su credencial o está muy maltratada o necesita cambiarla por estas dos situaciones, porque necesita una reposición de su credencial, el plazo va a continuar más allá del 31 de enero porque ya sabemos quién es y dónde está. Entonces, el 31 de enero es el último día para que quien no tiene credencial, nunca la ha tenido, se inscribe en el padrón y la obtenga. Quien necesite corregir sus datos por algún error en su credencial anterior o que necesite cambiar su domicilio, el 31 de enero es el plazo fatal. Los módulos del INE estarán abiertos hasta la medianoche y toda la gente que esté formada a la medianoche será atendida o en su caso recibirá una ficha especial que le permitirá ser atendida al día siguiente porque estuvo formada dentro del plazo legal. Es un asunto, una garantía. Y muchos lo dejamos al último, la verdad. Sí, y haría un llamado a quien solamente vaya a reponer su credencial porque se le extravió en estos días que o se hace aguante muchos meses, se aguante y después del 31 de enero, todavía todo el mes de febrero va a haber un plazo para la reposición de la credencial. Yo hice cambio de domicilio.
Y la verdad, hice mi cita, que ahora funciona distinto a lo que ocurría, aunque muchos van en ese momento y tienen que hacer la fila, ¿no? Así es, hay las dos modalidades, la fila presencial o la cita. Si ahorita intentan sacar una cita, creo que honestamente no van a encontrar una cita antes del 31 de enero, si les surge, porque no tienen la credencial, nunca la han tenido, o van a cambiar su domicilio o a corregir un dato, sí tienen que estar en el módulo, a más tardar a las 12 de la noche del 31 de enero. ¿Va a abrir? ¿Va a estar todas estas horas abierto? Está abierto, es una cuestión formal y lo hace el INE con regularidad. Cada que hay un cierre de campaña, se está hasta las 12 de la noche, los partidos políticos verifican, certifican que efectivamente esté abierto el módulo, entonces por eso me atrevo a garantizarlo. Después del 31 de enero la gente va a poder reponer su credencial si se le extravió o está muy maltratada, deteriorada. Pero debo añadir, Lupita, que el INE, me parece, con una decisión muy afortunada que ya aprobamos en el proceso electoral del Estado de México el año pasado, ha diseñado un nuevo trámite que es la reimpresión de la credencial. La ley dice, hay un plazo para inscribirse en el padrón electoral, hay un plazo para reponer la credencial, pero después de ese plazo, si a ti se te perdía la credencial después del último día que había para reponerla, pues no era tu culpa. Y la autoridad lo que tenía que decirte es, ya no te puedo reponer la credencial porque la ley dice que solamente se puede hacer hasta este plazo. Me parece que con mucha lógica el INE abrevió el trámite, porque cuando de eso pasaba, lo que el propio INE o los muchachos del módulo te decían es, ya no le puedo dar su credencial, pero quéjese. Y le entregaban a la gente una instancia administrativa, un documento con el cual la persona le pedía al INE que le diera su credencial. El INE le contestaba todo de manera formal y legal, no te la puedo generar porque ya pasó el plazo, y con esa respuesta negativa del INE o de la autoridad electoral, la gente acudía al Tribunal Electoral a través del propio INE, a través del propio módulo de atención ciudadana, y se iniciaba un procedimiento, llegaba a las salas regionales del tribunal, y la respuesta en automático prácticamente era, dale su credencial porque tiene derecho a votar, no le puedes restringir, porque además la credencial se le perdió o se le deterioró después del plazo legal, no fue su culpa. El INE abrevió todo ese procedimiento y ahora, después incluso del plazo legal de febrero para la reposición de la credencial, el INE va a poder entregarte una reimpresión de tu credencial si se te extravía o se te deteriora, y es un trámite muy afortunado. En el proceso electoral pasado, del año pasado, en el Estado de México, prácticamente el 1% del padrón, una de cada 100 personas obtuvo su credencial en este periodo adicional de la reimpresión de la credencial, y me parece que es una manera muy oportuna, una decisión administrativa del INE, pero que mostró su efectividad en el Estado de México al permitir que muchas personas que con el trámite o con el procedimiento anterior no hubieran obtenido su credencial, la tuvieron para votar. Ahora sí se puede, si hay oportunidad, si hay margen para que usted vote. Y además te quería preguntar otra cosa, perdón, en el caso de las famosas fake news, se hablaba, hubo ahí circulando información de que si tenías la credencial del IFE, por favor lo consideraras porque no ibas a poder votar, que tenía que decir INE, y entonces todo el mundo en bola, pues rápidamente quería cambiar su credencial. Eso, como dices, es una fake news, es una noticia que pretende desalentar a la gente para que acuda a las casillas el próximo 1 de julio. No nos dejemos engañar, todas las credenciales, mientras estén vigentes, nos van a servir para votar el 1 de julio. Si tienes dudas si tu credencial está vigente, el propio Instituto Nacional Electoral, a través de su página pública electrónica www.ine.mx, hay una liga que te permite verificar si tu credencial está válida. No hay problema, las credenciales que entregó el INE, el entonces IFE, de noviembre de 2008 para acá, todavía siguen siendo válidas, estarán perfectamente útiles para votar el 1 de julio, y es un llamado, es una cosa parece muy sencilla, pero es un llamado a que todos estemos atentos y otra vez a no darle oídos a todo aquel o a toda aquella intención, o todo aquel que tenga la intención de alejarnos de las urnas el próximo 1 de julio. Lo está haciendo con dolo, lo está haciendo con un interés mezquino, no le demos oportunidad, no le creamos y no le demos ese gusto. Muy bien. Oye, el PREP, ¿cómo va a funcionar? Aquí se va a elegir, ya nos decías, cargos también importantes. Vamos a participar en el Estado de México también para la elección de presidente. Pero ¿cómo va a funcionar el PREP? ¿Quién cuenta que ustedes que cuenta el INE o dónde se cuenta? El PREP es el programa de resultados electorales preliminares y habrá dos en funcionamiento el 1 de julio. El PREP federal para las 3 elecciones de presidente, senador y diputados federales, y un PREP local para las elecciones de diputados estatales y de presidentes municipales. El Instituto Nacional Electoral está previendo, se están buscando la manera más eficiente de tener la información directamente desde el acta de la casilla para que sea capturada en estos programas. El programa de resultados electorales preliminares en el Estado de México lo desarrolla el propio instituto, lo tenemos muy probado, es una actividad que tenemos incluso con certificaciones de normas formales internacionales, es un procedimiento que ya sabemos hacer y que lo hacemos bien. En este caso, la obligación o la diferencia en el 2018 será que como las elecciones va a ser una sola casilla para 5 elecciones, pudiera eventualmente tardarse un poco más de lo acostumbrado
en llegar la información a nuestras oficinas para su captura. Entonces vamos a buscar medios para obtener imágenes de las actas para que lleguen lo antes posible a los lugares donde se captura la información. El procedimiento será el mismo, se capturan directamente del acta, de la imagen del acta, no se dictan, no se capturan en otro lado, sino en las propias oficinas o en el propio dispositivo del Instituto Electoral del Estado de México, y al final podrá la gente constatar que los resultados capturados en su casilla o en la casilla que le interese son los mismos que están en la imagen del acta que también publicaremos. Es un asunto de elemental transparencia, es muy útil para que hacia la medianoche del día de las elecciones todos sepamos, no el resultado oficial, porque este se dará en días posteriores, pero sí tengamos una idea bastante cercana a qué fue lo que pasó en la casilla durante el 1 de julio. El programa de resultados electorales preliminares del Estado de México funciona bien. Hay quien pudiera tener alguna duda, quien tenga alguna duda, acérquese, pregúntenos, verifíquenos, no pedimos un cheque en blanco, lo que pedimos y ofrecemos es, si tienes cualquier duda sobre el desempeño del Instituto Electoral del Estado de México, sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que hemos hecho, acércate. Si tienes una pregunta concreta, tendrás una respuesta concreta. Muy bien, pues te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros en esta temporada, en este arranque de la nueva temporada de Entre Todos. Y bueno, ya casi se acaba el día, pero te deseo que tengas un feliz cumpleaños, lo que falta de esta jornada. Muchas gracias, Lupita, ha sido un día muy disfrutable. Muy bien, pues felicidades. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado aquí Entre Todos. Le quiero recordar que estamos ahí a la mano a través de las redes sociales y ya sabe usted, no hay pretexto. Que pase muy buena noche, que tenga muy buena semana y nos vemos la próxima.